El 13 de noviembre de 1985, tras 69 años de inactividad, el volcán Nevado del Ruiz haría erupción y provocaría una avalancha de lodo y escombros que arrasaría con el pueblo de Armero, llevándose consigo la vida de 25.000 de sus habitantes. La tragedia, una de las más grandes en la historia de Colombia, fue conocida como la catástrofe anunciada, ya que muchas de las advertencias fueron ignoradas. Armero, conocido como la Ciudad Blanca por sus cultivos de algodón y ser una de las ciudades más grandes del Tolima, dejó una profunda herida no solo en los familiares perdidos, sino también en esta tierra que era próspera. Antes de 1985 se registraron dos erupciones, una en 1595 y la otra en 1845. En ambas oportunidades hubo avalanchas por el río Lagunilla, orilla en la que se ubicaba Armero. Científicos y personajes de la vida política desde 1984 comenzaron a emitir alertas frente a una catástrofe que se veía venir y que muchos no quisieron escuchar antes de la tragedia de Armero. La presa puede ceder por tres circunstancias. Primero, por agrietamiento, por fisura. Segundo, por aumento de sedimento. ¿Pero qué le sucedería a Armero? Bueno, son consecuencias imprevisibles que pues no es el caso, yo creo mencionar. A principios de 1984 se comenzó a notar un aumento de temperatura en el volcán. Posteriormente, desde diciembre de 1984, los campesinos comenzaron a ver morir los peces de la cuenca de Otún, del Recio y de Lagunillas. Además, no solo se veían grandes cantidades de azufre, sino que habían pequeñas explosiones que antecedieron un incendio forestal. El 11 de septiembre de 1985 hubo una erupción de gases, vapor y lluvia que cayó sobre los municipios cercanos, justo 2 meses antes de la tragedia de Armero. 4 de la tarde comienza a caer ceniza sobre el lugar. 6 de la tarde, una leve llovizna cae sobre Armero. 7 de la noche, la Cruz Roja Regional comienza a acordar una posible evacuación en Armero, Mariquita y Honda. A las 9:29 de la noche explota el volcán Nevado del Ruiz. Con esta explosión se desprende el 2% de la corona de hielo. 9:30 de la noche, funcionarios de Ingiominas ubicados a 4.000 metros de altura cerca del páramo de Letras reportaron el comienzo de la erupción y recomendaron realizar la evacuación. A las 9:33 de la noche comienza la avalancha con una gran onda de agua por el hielo que se desprendió de la cumbre del volcán. Este desprendimiento causa posteriormente el crecimiento de los ríos Lagunilla, Chinchiná, Gualí y Azufrado, causando daños en 200.000 hectáreas. 9:39 de la noche. El agua ocasiona una segunda avalancha que lleva consigo lodo, rocas, árboles y todo lo que encuentra a su paso. Anzoátegui, Fresno, Chinchiná, Palestina, Villa María, Falan, Casabianca, Herbey, Líbano, Murillo, Villahermosa, Ambalema, Armero, Honda, Lérida, Mariquita, Cambao, Guarinocita, Guayabal, Santuario y Santa Isabel son afectados por el lodo que recorrió aproximadamente 44 kilómetros con una velocidad que alcanzó los 80 kilómetros por hora. 9:49 de la noche. Funcionarios de Defensa Civil de Ibagué y Murillo tratan de contactar el sistema de emergencia y autoridades de Armero, contacto que no se pudo realizar. 10:40 de la noche. El deshielo llega a Chinchiná. 11:30 de la noche. Caen 350 millones de metros cúbicos de lodo y piedras que arrasan con Armero. Necesitamos cojines, almohadas, ropa interior para dama, ropa interior para caballero. Necesitamos camisas, de todo lo que pueda suministrar cualquier persona que tenga buena voluntad. Necesitamos también elementos de pequeña cirugía. Consecuencias inmediatas. Con la tragedia de Armero en 1985, alrededor de 23.000 personas murieron o desaparecieron, lo cual sumaba el 94% de la población. El otro 6% se ubicó en la región de Chinchiná. El humo y las cenizas se levantaron hasta 15 kilómetros, dejando además más de 4.400 heridos que fueron atendidos en hospitales de Cali, Medellín, Ibagué, Manizales, Pereira, Girardot y Armenia. Dicho humo y cenizas causaron cambios climáticos en la región y alteraciones en el cauce del río Magdalena. En total, 5.098
42 viviendas fueron destruidas. De ellas, 4.718 estaban ubicadas en Armero y 374 en Chinchina. Los damnificados llegaron a los 230.000. Las pérdidas materiales fueron estimadas entre 35.000 y 50.000 millones de pesos. Para ayudar a las víctimas, se creó Resurgir, una entidad que buscaba regular el dinero y reconstruir el área de desastre. Entidad que, según personajes destacados de la época, se gastó la mitad en burocracia y en contrataciones costosas de personas que ni siquiera conocían la región. Cabe anotar que en este proceso de rehabilitación de Armero llegaron casi 65.000 damnificados directos cuando Armero tenía 40.000 habitantes y más de la mitad estaban muertos. Me daba dolor de ver esas filas tan aterradoras pidiendo cosas usadas. Vayan, escojan zapatos. Y resulta que no era sino para un solo pie, como si todos hubieran salido mancos. La tragedia de Armero sigue siendo un recordatorio de las consecuencias de ignorar las advertencias y la importancia de estar preparados y escuchar a los expertos. Aquí llegamos a otro de los sitios importantes, el cual era donde se encontraba ubicada la iglesia. Podemos ver la cúpula. Esto fue lo que quedó de la cúpula de la iglesia después de la avalancha. Esa cúpula no quedó en este sitio, sino quedó alrededor de unos 500 metros más abajo, que fue lo que la avalancha la deslizó. Y pues como podemos ver está rota debido a que al intentar moverla pues quedó tan lastimada la estructura que terminó rompiéndose al moverla. También podemos ver que este piso que está acá es el piso original de la iglesia, el piso que tenía la iglesia originalmente. Y aquí lo que podemos ver era donde se encontraba la entrada de la iglesia. En el fondo podemos ver el mesón donde el padre hacía sus misas y podemos ver pues que se ven las estructuras de alambre dobladas. Quedaron después de pasar por acá. Como se pueden ver pues es alambre bastante grueso, ¿no? Son como unos, pues es el grosor de mis dedos, son como unos 3-4 centímetros, como para que se hagan la idea de qué tanta fuerza llevaba, ¿no? También parte de esa estructura del borde nos contaban que esas piedras que se encuentran en ese borde las colocaron debido a que después de la tragedia había personas que cogieron esta parte de la misa como negocio y traían carros y puestos ambulantes, y pues eso no le agradó mucho a los sacerdotes del pueblo, así que decidieron colocar eso como para que se respetara el lugar santo, ¿no? Después de la tragedia de Armero, muchos niños se perdieron, fueron raptados, incluso vendidos. Fueron más de 500 niños los que se perdieron y que esta fundación, a medida del tiempo, ha podido lograr encontrar a sus familiares. Sin embargo, quedan muchos niños que nunca han encontrado a sus padres o incluso que están en otros países y siguen buscando como a sus familiares. Esta fundación se llama Armando Armero. Para el que se quiera contactar, pues está el correo y abajo les dejamos como el teléfono. Este lugar donde me encuentro es conocido como la piedra volcánica. Es un fragmento de una roca que estaba en la parte posterior del pueblo y que con la avalancha pues se desplazó hasta este sitio. La piedra mide más o menos unos 7 metros de largo por unos 5 metros de ancho y tiene un peso aproximado de unas 3.500 toneladas. Esta piedra fue una de las que más destrucción hizo en el pueblo debido a que se fue trayendo a su paso absolutamente todo lo que veía en su camino. Para que hagan idea de la magnitud de la fuerza de esta avalancha, pues esta piedra pesa más de 3 toneladas y fue arrastrada alrededor de unos 30 kilómetros. Entonces, pues ahí podemos ver como la gran fuerza con la que venía todo este lodo y todas estas partículas del volcán, ¿no? Y es que en la piedra podemos ver varios textos escritos por Luz García, una escritora de Armero que también sufrió las consecuencias de esa tragedia. Y es que se dice que mientras ella estudiaba en Ibagué, su familia pereció en la tragedia. Y en homenaje a esto decidió escribir un libro llamado Armero,
un luto permanente. Hoy con el vivo recuerdo de mi tragedia he vuelto armero desde esta inmensa piedra, lo diviso todo. Lo que siento no lo puedo explicar, no puedo hablar o quizá no lo deseo. Me invade una gran tristeza y unas punzadas fuertes se apoderan de mi costado izquierdo. Allá muy lejos y bajo un palo de mango hay 7 cruces. Las todo una a una y en silencio elevo una oración a Dios. Ese era mi hogar, esa era mi familia. Donde nos encontramos es donde estaba ubicada la estación de policía. Pues esto quedó completamente destruido. Sin embargo, con los años, pues los policías del pueblo, del municipio, decidieron reconstruir esto y armar esta placa en memoria de los patrulleros y los policías que se encontraban en servicio en ese entonces. Aquí podemos ver pues la inscripción de todos los nombres que hacían parte de todos los policías que se encontraban en este sitio cuando ocurrió la tragedia. Pues podemos ver un obelisco. Estos obeliscos, como podemos ver, pues son obeliscos que no tienen la punta. Eso pues simboliza como que fueron, pues como la catástrofe, ¿no? Como que fueron personas que no tuvieron un final digno, por decirlo así, sino fueron un final trágico. Y es que después de la tragedia vino el Papa II acá al Parque Central de Armero. Se arrodilló y lloró por los fallecidos. Al hacer esto, declaró el Camposanto. En la representación hay 3 piedras que representan las 3 avalanchas que tuvo Armero. Y las piedras pequeñas que representan los fallecidos de estas catástrofes. Acá podemos ver algunas de las tumbas de los habitantes de Armero, que son pues más que todo simbólicas, puesto que son como haciendo alusión de donde quedaban los hogares de estas personas, ¿no? Donde vivían ciertas familias y algunas pues lápidas simbolizan más que todo eso. No tanto que los cuerpos hayan quedado acá, sino que en estos sitios estaban como los hogares o las casas de ciertas de las personas que podemos ver en las lápidas. Bien, en Armero habían 6 escuelas y 12 colegios, de los cuales pues habían bastante profesores que vamos a ir aquí, ya les muestro la lista en donde está el listado completo de todos los profesores que perdieron la vida en esta tragedia. No se salvó ningún profesor, entonces pues ya les muestro. Aquí podemos ver un listado de todos los profesores que fueron víctimas de la avalancha. Como tal, no se salvó ningún profesor de los que hacían parte del pueblo. Acá donde nos encontramos es un monumento que se llama Armero en piedra, tallado en piedra, y representa pues la ciudad con todos las edificaciones que había en ese momento. Pues en la parte posterior estaba el volcán Nevado del Ruiz, que al hacer erupción pues bajaría por toda esta pendiente y llegaría hasta esta zona que era donde estaba la central de eléctrica, dejando al pueblo pues completamente a oscuras. Y eso fue una de las cosas que empezó a generar caos, y de ahí en adelante pues fue destruyendo todo hasta la parte posterior, que es la iglesia, que es donde estábamos ahorita, en la parte de la cúpula que les mostramos, y incluso arrasando edificios de hasta 4 pisos como era este. Y en la parte de allá se encontraba este edificio que era la emisora de Armero. Esta estructura, como pueden ver, que simbolizan las partes de Armero, las partes faltantes de la estructura, son las zonas que quedaron destruidas de Armero. La parte completamente de arriba es como ya el símbolo de la destrucción total.
Y pues están los 4 puntos, ¿no? Que son las 4 zonas de Armero, que son los 4 extremos, que es donde pues hemos estado. Y en toda la parte central, en el piso, tenemos lo que simboliza el volcán. Esta parte simbolizaría como el volcán. Finalmente llegamos a la tumba del padre Pedro María, famoso por la leyenda que afirma que es el responsable de la destrucción de Armero, debido a una maldición que le arrojaría al pueblo luego de su muerte. La historia completa la pueden encontrar en el canal de YouTube. Aunque no se pueden recuperar las vidas perdidas, su memoria nos motiva a no repetir los mismos errores. Pero entre las muchas historias de pérdida, una en particular conmovió al mundo entero: la historia de Omaira Sánchez. Nos vemos en una próxima Rol Aventura y en el capítulo 2 de esta trilogía sobre Armero.